Listo, entonces vamos dando inicio por acá con esta tercera semana del, del módulo número 2. Tenemos a 14 personas conectadas, bueno, más o menos los que se conectan. Ok, no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda eh, de respecto a la semana anterior, alguna cuestión con el examen que pues acaban de finalizar ahorita, etcétera. Ok, vieras que he estado valorando, eso es una cuestión que he estado valorando, he estado pensando desde la semana anterior. Me gustaría consultarles, por mí no hay ningún problema, pero pues fue una cuestión ahí que me saltó, ¿verdad? Todo también depende principalmente de la disponibilidad, este, principalmente de la disponibilidad que tengan los que se conectan, porque los que no se conectan, pues al final de cuentas les va a dar igual, pero ustedes que son los que normalmente están acá, asisten a las clases en vivo, de que este, sean quienes lo valoren. Igualmente es una cuestión para que lo vayan eh, pensando. No sé qué les parece a ustedes, en vez de recibir clases los sábados en la mañana, recibir los viernes en la noche. Es una proposición que les hago. Eso sí, tendrían que estar de acuerdo, pues todos, aquí no sería que la mayoría, y pues para poder pasarlos al viernes. Pero esa es una cuestión ahí que ustedes eh, deben de valorar. Eh, yo voy a colocar una, una encuesta en el grupo y ahí pues obviamente yo tomaría en cuenta los que se conectan, ¿verdad? Porque como les dije, los que no se conectan va a ser como, y supongo yo que les va a dar igual viernes o sábados, ¿verdad? Entonces ahí no me tienen que decir nada ahorita, ahí lo vamos a, lo vamos a ver por ese medio. Dígame, don José. ¿Viernes a qué horas, profe? A las 6, viernes a las 6. A mí me preocupa una cuestión que hay aquí con este señor, con don Ricardo, no se ha podido conectar, ahí estaba hablando con él, no sé qué será el asunto con este señor, no sé si alguien tiene lo mismo, pero bueno, supongo que esa cuestión de la tecnología, ¿verdad? A veces tal vez nos gana y a veces tal vez es tan simple que eh, se nos hace complicado de lo simple que es. Dígame, don Angel. Profe, buenos días, compañeros también. Profe, una pregunta, ¿a qué se debería el cambio sí del día que se imparta la clase? Eso se debe a cuestiones más que todo administrativas mías. Es que eh, cuando yo empiezo a atenderlos a ustedes, tengo una cascada de cuestiones que me están entrando que, perdón que lo diga y no es por modestia, pero en ese momento solo yo las puedo resolver. No sé si se han dado cuenta que normalmente yo atraso la clase, no porque yo no esté listo, no porque no, yo estoy listo desde las 8 de la mañana. Pero me empiezan a entrar una serie de cuestiones, de solicitudes de otros grupos, problemas, digámoslo así, entre comillas, que necesito solucionar. Y se torna como un poquillo, ¿cómo le digo? O sea, no les puedo brindar el servicio que debería. Entonces yo digo, ok, para tratar de hacer eso y tratar de obviamente darles a ustedes la clase de manera, de manera normal, pues ver si entonces en este caso los puedo pasar para los viernes. Pero como le dije, es una cuestión que estoy valorando, es una cuestión que es una opción, pero si se puede, bueno, si no, pues será seguir haciendo lo mismo, ¿verdad? Puede ser que la clase empiece a las 9, puede ser que empiece un poquito más tarde. Yo trato de que no sea muy tarde. De hecho, ahorita prácticamente fue que tuve que presionar al compañero, porque es que también, como le digo, hay gente que es muy diestra en esto y hay gente que no. Entonces, son 12 profesores que tengo que atender. Entonces, es una cuestioncilla ahí, digámoslo así,
nadie me lo está pidiendo, pero es una cuestión que yo tomo la decisión. Ok, si se puede, bueno, y si no, más bien yo les voy a decir una cosa. Me extraña de sobremanera que hayan abierto grupos los sábados. Ahorita tenemos 4 grupos. Normalmente los sábados no se abrían grupos. Me extrañaba, ¿verdad? Pero bueno, supongo que será la cuestión de la oferta y demanda. Sí, yo creo que en mi caso, no sé si los demás compañeros, yo sí elegí el sábado porque es el día que me queda como por tema laboral, siempre semana me queda muy difícil llegar a recibir clases. Yo llego tarde, pero como dice usted, vamos a hacerlo de manera democrática, si se puede hacer, pero Sí, por mí está no, genial el entiendo. asunto de los que no. Dino, por eso extendí Profe, la cuestión, pero no quería como que votaran así. Le respondí porque me lo si se preguntó mantiene sábado, pero más. a qué se debe, pero tranquilo, de ahí nada más. Es algo que yo tengo que valorar. Pero bueno, ahí entonces ya más o menos Sí, voy teniendo un mejor panorama. sí, claro, claro. Ok. em, Vamos a ver. Bueno, hoy vamos a ver el tema de lo que es la distribución de frecuencias, digámoslo como tema central. Vamos a ver un par de temitas antes, como lo es la ley de redondeo. Para muchos tal vez será algo ah, muy de repaso. Igualmente, aquí vale la pena repasar las leyes con las cuales se rige el redondeo. ¿Ok? Em, Cuando yo redondeo, lo que estoy haciendo es reduciendo la cantidad de decimales. Hay que tener claro una cosa, el reducir la cantidad de decimales a un número no implica que ese número sea el número real o el número original. O sea, lo que estoy tratando de hacer es reducir la cantidad de decimales para entender mejor el número. Y entender mejor el número quiere decir darle un valor cercano al real. No el valor real, sino un valor cercano al real. Algo así para tal vez para la gente que trabaja con precisión, en mecánica de precisión, bueno, utilizan decimales hasta decir basta. ¿Por qué? Porque la precisión precisamente me la va a dar la cantidad de decimales. Mientras más decimales yo tenga, más preciso voy a ser con respecto al número. En cambio, cuando yo redondeo, más bien me estoy alejando de la precisión. ¿Ok? En dado caso, cuando uno ve un número, pues a uno le gusta verlo lo más redondeado posible, digámoslo así, ¿verdad? Uno dice 45,8, y uno dice, no, 46. Ok, está bien, lo estamos redondeando por lo que les dije, para entenderlo, pero no porque ese sea el número, ¿verdad? Está como cuando se sacan un 69, un 69,9. Y dice, no, profe, eso es un 70. Pues sí, es un 70 redondeado, pero en la vida real no es un 70, ¿verdad? Le falta todavía, le falta. Y esas son cositas que vamos a ver precisamente cuando entremos en la parte de mediciones, en la parte de metrología, donde pues una cosita tan pequeña va a ser la gran diferencia, ¿verdad? Algo así como que 2 piezas no van a encajar bien, precisamente por ese espacio tan pequeño que yo pueda dejar de lado. El encaje de las piezas, la precisión, eh, las monturas, pues todo eso tiene, tiene su inferencia. ¿Ok? Ahora, aquí tenemos las dos leyes de redondeo, ¿verdad? La primera es que si el número que yo voy a redondear es igual o mayor a 5, pues se le suma 1. Entonces para ello voy a mejor hacerlo con un ejemplo en la aparte. Me confirma si pueden ver la hoja Word que estoy compartiendo. No, señor. No, ok. Vamos a ver. Okay, me confirman si pueden verla ahora sí.
¿Sí la ven o no? Sí, señor, ahí sí. Sí, sí se ve, profe. Ok, entonces ahí tenemos un número con 3 decimales, ¿verdad? Muy bonito, genial, pero resulta que la mayoría de nosotros no nos gusta. Bueno, digo la mayoría de nosotros, aunque yo no. Entonces, a mí me dicen, mire, José, usted va a trabajar con 2 decimales. No importa la cantidad que usted obtenga, no importa el resultado que usted tenga, ese resultado usted lo va a redondear a 2 decimales. Entonces, lo que yo tengo que hacer es llegar el número hasta aquí, hasta el 8. Entonces, mucha gente, si no conoce la ley de redondeo, va a llegar y va a hacer esto. ¿Okay? Bueno, pues esto está mal. El redondear no significa quitar los decimales. El redondear significa que yo voy a guiarme por la ley de redondeo. Y la ley de redondeo dice que, como yo voy a hacerlo hasta 2 decimales, lo que esté para acá, todo eso se va. Pero como el número que va a quedar de último es el 8, el número que está a la par, que es el 7, en este caso, el 7 se va a guiar por la ley de redondeo para decirle al 8 si le suma 1 o se queda igual. En este caso el 7 es igual o mayor a 5. Bueno, entonces el 7 le va a decir al 8 súmele 1 por esa condición. Entonces el 7 se va y todos los que estén ahí, pero como el 7 es el que está a la par del 8, entonces le va a decir al 8, pues entonces súmele 1. Y a la hora de redondearlo, pues vamos a quedar así. Perdón. ¿Ve? Lo que yo estoy haciendo es que este número con esos 3 decimales, al pasarlo a 2, pues estoy tratando de decirle que todo lo que estaba aquí va a recaer sobre el 8 y le va a sumar 1. ¿Okay? Entonces, ve que no es el mismo número, pero para yo entenderlo en términos de redondeo, hago esto. ¿Okay? Ahora, ahí es porque tengo 3 decimales. Pero ¿qué pasa en este caso? Creo que alguien ahí, no sé si levantó la mano, que ahí escuché. Recuerden que como estoy en otra pantalla no puedo ver. No sé si ahí tienen alguna pregunta, adelante. Antes de seguir. Profe, era yo, igual la pregunta es básicamente después de 5 siempre se redondea, entonces, o sea, mayor a 5 siempre se redondea. 5 mayor a 5 se redondea a 1. Ok, adelante. Profe, una consultita. Cuando, digamos, es una consulta nada más. Cuando ese redondeo viene siendo parecido a cuando usted le dan una tolerancia. No, la tolerancia es diferente. Porque la tolerancia puede ser diferente para a un lado o para el otro. Puede ser igual o puede ser diferente. Pero no es igual o por lo menos no tiene que ver con tolerancias. Ok. Ok, ¿qué pasa en este caso? Igual, quiero redondear ese número a 2 decimales. ¿Hago lo mismo o hago otra cosa? Hace lo mismo, profe. Hago exactamente lo mismo. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque yo me tengo que fijar. Porque yo me tengo que fijar en el número que está a la par del que voy a redondear. Y en este caso no importa cuántos hayan para acá, igual todos se van, pero el que yo tengo que tomar en cuenta es el que está a la par. En este caso el 7. Entonces, para este caso queda exactamente igual. ¿Okay? Vamos a ver este otro ejemplo. Profe, eso siempre tomando en cuenta con la cantidad de decimales que nos pidan trabajar, ¿verdad? Exactamente, con la cantidad de decimales que le digan, 2, 3. Yo digo 2 porque es lo más normal. Es lo más normal del mundo trabajar por lo menos con 2 decimales. Ya si trabajan con más decimales es porque tienen
una política de precisión diferente, ¿verdad? Entonces ahí eso va a aplicar. Pero si no, lo normal es siempre utilizar 2 decimales. ¿Okay? Igual hagamos este que está a 2 decimales. ¿Cómo le haríamos? Igualmente, pues en este caso tomo en cuenta el 4, ¿verdad?, para ver cómo queda el 8. En este caso el 4, ¿cómo es? En ese caso queda igual, profe, ¿no? Porque es menor a 5. En este caso nada más se va el 4. Entonces el 4 le va a decir al 8 permanezca exactamente igual, ni le sume ni le reste. ¿Ok? Vamos a ver este último caso que es bastante particular. ¿Cómo hacemos aquí? Igual a 2 decimales, perdón, no les dije. Se le suma 1. Se le suma 1 igual. Eso quedaría 80, profe. En este caso, vean que correcto, el 8, perdón, el 8, que es el que se va, le va a decir al 9, súmele 1. Pero como el 9 en este caso está ligado al 7, o sea, es un número completo, va a ser entonces para todo el número. Entonces en este caso al 9, no solo es al 9, sino al 7, 9, y va a quedar entonces 80. Esos son como los casos con los que se pueden encontrar en el examen. ¿Alguna pregunta? Profe, pregunta. Uh-huh. Igual, digamos, la indicación cuando está el examen la explicación, usted va a decir, bueno, vamos a trabajar a 2 o a 3 decimales. Exacto, ahí yo les voy a... Ahí las indicaciones van a estar a cuántos decimales debe redondear. Ok, gracias. Ok, ahora entonces vamos a hablar de los números relativos, de lo que son porcentajes, lo que conocemos como porcentajes. Cuando nosotros representamos un número en porcentaje, lo que estamos haciendo es representando ese número con una base de 100, o sea, en base al 100%, que son, por decirlo así, los datos. Perdón que me salte acá. Voy a hacer un ejemplo acá para que lo entiendan mejor. También mejor en aquí voy a usar Excel. Me confirma si pueden ver ahí el Excel. Sí, señor. Okay. Vamos a ver. Ve. Okay, vamos a suponer que estos son estamos trabajando con estos datos. Aquí voy a hacerlos así al azar. Ok, yo tengo estos datos, están acá. Normalmente cuando yo trabajo con porcentajes, tengo que tener claro las cantidades con las que estoy trabajando. Entonces vamos a hacer aquí otra columnilla ahorita para... Entonces, cuando yo hablo de un porcentaje, yo lo que estoy hablando es de una cantidad
referente a un 100% o referente a una cantidad total. ¿Cuál es la cantidad total? Bueno, en este caso vendría a ser la suma de todos estos. La suma de todos estos me va a representar el 100%. La cantidad va a ser una, pero el 100% siempre va a ser el total. Entonces, me llega mi jefe y me pregunta, mire, ¿cuál es el porcentaje de rayas que se están dando? Que yo manejo esta cantidad. Y él me está preguntando por el porcentaje. ¿Por qué? Porque normalmente para hacer los reportes, para hacer los estudios, el análisis, toma de decisiones y demás, se toma en cuenta el porcentaje, que es como se va comportando en base a el 100%, en base a la producción total. Entonces, ¿qué le voy a decir yo? Pues yo voy a llegar a decir, mire, son 15 rayas. Bueno, en ese momento termine su jornada y vaya recoja su carta de despido. Se supone que usted tiene que saber y se supone que usted tiene que saber reportar los porcentajes, o por lo menos conocerlos. Bueno, entonces, mira, no, es que jefe, son 15, pero no, yo necesito que me diga qué porcentaje. Bueno, entonces yo lo que tengo que tener claro es que, ¿cuál es el total de los defectos? Yo tengo aquí las cantidades, tengo aquí los tipos, pero bueno, entonces hago una sumatoria. Perdón. Y agarré promedio. Ahí está. La sumatoria que yo tengo es de 42. O sea, este 42 viene a ser el total de los defectos. Unos son de rayas, otros son de sellos, otros son de impresión, etc. Bueno, pues en este caso, la cantidad total es de 42. En ese momento ese es mi total. Ya luego pues puede ir subiendo, puede ir bajando, pero en ese momento yo le digo, ok, miren, son 15 de 42. Entonces 15 de 42 quiere decir 15 dividido entre 42. Esto lo paso a porcentaje. Vamos a ponerlo aquí como en otro colorcillo para que... ok, ahora sí, yo le digo, ok jefe, el porcentaje de rayas en los defectos es del 35,7. ¿Cómo lo saqué? Bueno, 15 de 42, o sea que 15 representa el 35,7% de 42, porque 42 es mi 100%. Aquí yo lo que hice fue que dividí 15 entre 42 y luego le di formato de porcentaje, pero si lo tienen en calculadora, prácticamente es igual, 15 dividido entre 42 y luego lo multiplican por 100 para saber el porcentaje. Y así con cada uno de ellos hago exactamente lo mismo. Perdón, aquí hice algo que no tenía que haber hecho. Qué huevo. Era utilizar la celda. No sé qué me pasó. Y así con cada uno de ellos, como les decía, 10 entre 42, 12 entre 42 y 5 entre 42, para saber los porcentajes a los que corresponde cada uno de los defectos con su respectiva cantidad. ¿Okay? Entonces vemos que, por ejemplo, sellos representa el 23,8%, color representa el 11,9%, alguien podría decir ahí redondeado al 12%. Pasa es que recuerden que redondear pues va a significar diferentes consecuencias, ¿verdad? Que me estoy alejando al número real. Bueno, a final de cuentas, si yo sumo todos estos porcentajes, como son parte de una cantidad completa, si yo sumo esos porcentajes, me tiene que dar sí o sí 100, como en este caso. ¿Por qué? Porque esta cantidad de 42 me va a representar el 100% con lo que yo estoy trabajando. ¿Alguna pregunta? Preferí mejor explicárselos acá. Ahí en el material también está explicado, digamos, de una manera más técnica, pero acá creo que tal vez lo puedan captar mejor la cuestión de los números relativos, que son los porcentajes. ¿Alguna pregunta? Bueno, hasta aquí queda la clase entonces.
Ok, vamos entonces ahora a hablar de la Ah, parte... claro, profe. Ok, gracias. Vamos a hablar de la parte central para el día de hoy. Ay, ay, ay. Igual en el examen el examen son preguntas de selección única, ¿verdad? De falso y verdadero, cosillas por el estilo, ¿verdad? Cuando el examen sea un poquillo más complicado, pues yo ahí se los voy a hacer saber para que lo tomen en cuenta, como el de la semana que viene. Y no es broma. Acá lo que les voy a mostrar y lo que más o menos tienen que tener claro es la distribución de frecuencias. Bueno, básicamente cuando nosotros vemos un histograma, ese histograma va a estar construido por una distribución de frecuencias, en donde nosotros lo que vamos a hacer es agrupar los datos. O sea, vamos a tener una serie de datos y esa serie de datos los vamos a agrupar. Por ejemplo, vamos a seguir estos 8 pasos para que tengamos claro qué es lo que vamos a hacer. Bueno, yo les voy a explicar en un ejemplo que tengo ya en Excel también. Pero vamos a seguir estos pasos. Vamos a ordenar los datos, vamos a determinar las categorías, vamos a hacer los intervalos, posteriormente vamos a hacer la distribución de frecuencias, etcétera, etcétera. ¿Okay? Todo eso que está acá, no se extraña, es como una explicación detallada de a dónde llegar con cada uno de ellos. Pero vamos a irnos acá a Excel. Así que porfa, yo quiero que me pongan bastante atención. A ver, ¿cuál era el que había hecho? ¿Cuál fue el que hice la última vez? Creo que fue este. Vamos a usar este. Ok, bueno. Aquí lo que vamos a fijarnos es en esta columna. Esta columna son las mediciones con las que yo voy a trabajar para hacer la distribución de frecuencias. Si yo cuento todos estos datos, Profe, no se ve. Que no me No, dijeron. señor. Yo ahí arreglando y arreglando. el Excel no se ve. Okay. Ahí está. Ahora sí. ¿Sí se ve? Sí, ahora sí. Sí, ahora sí. Sí, ahora sí. Ok, como les decía, vamos a trabajar entonces con esta columna, que está acá, la primera, que son mediciones. Tengo un total de 100 datos. Si yo me voy acá y ustedes lo cuentan, voy a tener un total de 100 datos que están acá en esta columna. ¿Okay? Yo lo primero que tengo que hacer es hacer un cálculo, un par de cálculos, ¿verdad? Para determinar primero el número de clases. Después tengo que saber el rango y posteriormente el intervalo. Ya les voy a ir explicando cada una de ellas. Voy a insertar aquí otra más. Okay. Entonces, el número de clases va a corresponder a la cantidad de columnas que yo voy a tener en el gráfico de histograma. O sea, si yo quiero que estos datos que están acá estén en 3 columnas,
pues entonces mi número de clases va a ser 3. Si quiero que sea 5, pues van a ser 5. Bueno, en este caso yo voy a manejar un total de 4 columnas. Vamos a trabajar con 4 columnas para este ejemplo. ¿Ok? El rango es una variable que me va a determinar la dispersión, o sea, dónde inicia y dónde empieza. El rango tiene una fórmula, ahí está en el material, pero el rango va a ser la fórmula de el dato máximo menos el dato mínimo. Pues el dato máximo va a ser el mayor. Si yo me voy aquí al número inferior, va a ser 64. Entonces 64 menos el dato menor, que es 57, mi rango va a ser de 7. O sea, todo el recorrido que van a tener mis datos desde el 57 hasta el 64 va a ser de 7. Se va a ser mi rango. ¿Okay? El intervalo, aquí lo voy a colocar por aquello de que lo vean ahí después, ¿verdad? Este 7 se refiere al máximo menos el mínimo. El intervalo, por eso es que yo tengo que primero definir el número de clases y luego el rango, porque el intervalo va a ser el número de clases dividido entre el rango. Perdón, va a ser rango entre el número de clases. Entonces aquí se los voy a poner. Rango dividido entre número de clases. Entonces ahí tengo estos 3 datos que son los que me sirven, principalmente el intervalo, pero ven que para yo llegar al intervalo primero tengo que dividir el rango entre el número de clases. ¿Ok? Entonces aquí vamos a empezar con la distribución de frecuencias. Déjenme borrar esto acá porque esto no me sirve. No, realmente lo que no me sirve es esto. Ok, ahí está mucho mejor. Entonces primero yo voy a hacer mi tabla de distribución de frecuencias para poder determinar más adelante el histograma. Cada una de las clases van a estar representadas acá. Aquí tengo la K que se representa clases, como dijimos que son 4, pues entonces vamos a tener 4 clases. Estas 4 clases van a ser las 4 columnas. Lo que vamos a definir es de dónde a dónde, o sea, límite inferior y límite superior de cada una de esas columnas. Y para eso es lo que vamos a agrupar, o sea, lo que vamos a hacer a partir de acá es agrupar los datos. La primera clase va a estar agrupada desde el dato menor, que es 57, y el límite superior de esa clase va a ser dado por el intervalo, en este caso 1,75. Entonces lo que hago es que a 57 le sumo, vamos a sumarle la 1,75. entonces este va a ser el agrupamiento de la primera clase. O sea, la primera clase va a tener agrupados los datos que van del 57 hasta el 58,75. ¿Ok? Aquí ahorita vamos a hacer una columna que son las frecuencias. Miras cómo me pasa cuando escribo frecuencias. Entonces, en vez de escribir frecuencias, escribo frecuencias. Como lo escribo rápido, no sé por qué, en vez del dedo de agarrar la A, agarro la E. Bueno, seguro es que está pensando en otro idioma. Ok, bueno, a partir de acá, digamos, se torna un poco más sencillo porque el límite inferior de la clase 2
va a ser el límite superior de la clase anterior, o sea, de la clase 1. Entonces yo aquí voy a empezar con el límite superior anterior. O sea, más o menos van a ir así, como en serrucho. Ahorita lo van a ver. Y pues acá le sumo 1,75. Vamos ahí para que me lo calcule así. Entonces, la segunda clase van a estar agrupados los datos del 58,75, o sea, donde terminó la clase anterior, y le sumo el intervalo, que va a ser 60,5. La tercera clase va a iniciar donde terminó la anterior, y le sumo 1,75. La cuarta clase va a empezar donde terminó la tercera, y le sumo 1,75, y ven que me abarca desde el dato menor, que es 57, hasta el dato mayor, que es 64. Así voy a agrupar los datos en ese sentido. Ven que aquí, como les decía, los límites van a estar como en serrucho. El superior va a ser el inferior del siguiente, y así con todos los demás. Okay. ¿Alguna pregunta hasta ahí, porfa? Que no hayan quedado perdidos. Sí. Profe, siempre se va a pedir un rango. O sea, el rango yo tengo que determinarlo. O sea, no es que se va a pedir, el rango va a estar. Como por ejemplo acá, Okay. el rango está porque es desde 57 hasta 64, que son el dato menor y mayor respectivamente. Para saber ese rango, pues hago una resta. Al mayor le resto el menor, porque yo tengo que saber ese dato para poder distribuir los grupos, más bien para agrupar los datos. No es que los voy a agrupar así como así, tengo que tener claro primero la cantidad de clases y luego el rango para poder determinar ese agrupamiento. Como ven, esto no es al azar, es precisamente por algo lógico, digámoslo así. Se podría decir que entonces es saberme yo esta fórmula. Exacto, Para sí, saber, todo eso está ahí en el material. Ya vamos a, digamos, aquí estoy como haciendo alusión, pero ahí Okay. igual ven, aquí lo coloqué para que el rango es máximo menos mínimo. El intervalo es el rango, o sea, este rango lo voy a dividir entre el número de clases para poder agrupar estos datos. Ok. Digamos lo que esa es la parte medio complicadillo, si se quiere ver así, porque lo que viene ahora es la parte de frecuencias. La parte de frecuencias es que yo tengo que contar. Ahora, ya yo tengo agrupados los datos, ahora yo tengo que contar aquí en frecuencias cuántos datos tengo entre 57 y 58,75. Entonces, a eso se refiere frecuencias, a cantidad, a conteo, como quieran verlo. Y aquí lo voy a contar, digamos, voy contando. Aquí tengo 57, 58, 50, ya 59 no, porque llega hasta 58,75. Entonces, si yo cuento esos datos, okay, me va a decir que tengo 13. ¿Cómo lo sé? Bueno, aquí los marqué. Y el mismo Excel, si se fijan abajo, me va a dar algunas variables. Me va a dar promedio, me va a dar recuento y me va a dar sumatoria de los datos que estoy seleccionando. En este caso la que me sirve es recuento. Entonces ahí vamos a ver que tengo 13. Vamos a poner esto aquí tengo 13 datos. Okay, esa es la cantidad que tiene este grupo. Vamos con el grupo 2. Dice de 58,75 a 60,5. Entonces empiezo a contar. Cuento desde aquí, desde 59. El 60 también está incluido. Y ahí sigo contando, y llego hasta ahí. Ahí me dice que tengo un conteo de 55. O sea, este grupo
tiene una cantidad de 55 datos. ¿Okay? Voy con el tercero dice que desde 60,5, o sea, de 61, porque ya el 60 está anterior, o está contemplado en el anterior, entonces de 61 a 62,25, o sea, de 61 a 62. Entonces vamos a contar aquí, 61, 62 también, y vamos a llegar hasta ahí. Dice que tiene un conteo de 30. ¿Okay? Para los dos últimos, que es el último grupo, no tengo que contar mucho, ¿eh? Porque son solamente el 62 y el 63. Entonces son dos datos. Esta frecuencia tiene que ser igual a la cantidad de datos con las que yo estoy trabajando. Entonces yo ahí tengo 100 datos. Bueno, si yo hago una sumatoria aquí, me tiene que sumar 100 datos. Ahí están. Entonces quiere decir que hasta ahí voy bien. ¿Ok? Ya perfectamente con esto yo puedo hacer el histograma. Solamente que yo les voy a enseñar a hacer el histograma de dos maneras, que son las dos maneras que más se utilizan. Hay más, sí, pero yo les voy a enseñar con los límites y con el punto medio. Punto medio es lo que voy a hacer aquí. Vamos a hacer aquí punto medio. El punto medio se refiere a el valor que está entre cada uno de los límites de las clases. Entonces, por ejemplo, yo aquí en el punto medio voy a colocar el valor que tengo entre 57 y 58,75. O sea, el valor que está exactamente aquí a la mitad. Para ello, lo que voy a hacer es sumar los datos. Sumo 57. Perdón. Abro paréntesis. 57 más 58,75. Cierro paréntesis porque toda esa sumatoria la voy a dividir entre 2. Y ese va a ser el punto medio de lo vamos a poner en morado porque los morados son así como medios. Medios. Ahora sí. Lo vamos a redondear a 2 decimales. Perdón. Para trabajar con 2 decimales. Y esto es lo que me va a querer decir. Me va a querer decir que este valor de 57,88 va a estar exactamente a la mitad entre 57 y 58,75. Hago lo mismo con los demás. Ya tengo la fórmula, entonces nada más arrastro, pero si no, ustedes nada más copian la fórmula. Ok. Bueno. Vamos a hacer el gráfico. Para hacer el gráfico de histogramas, siempre, sí o sí, vamos a utilizar las frecuencias. Porque las frecuencias son las que me van a dar la altura de las columnas. Entonces, aquí pongan atención, vamos a escoger las frecuencias, o sea, estos valores que están en rojo. Nos vamos a ir a la pestaña de insertar. Y vamos a escoger aquí en gráfico de columnas el primero que nos aparezca. Voy a bajarlo un poquito. Para que quede centradillo. Aquí le colocamos el nombre, ¿verdad? Que es histograma. Y ahora vean lo que pasa acá. Este gráfico, tal y como está aquí, es un gráfico de columnas, como lo habíamos visto ahora en su momento, que está separado. Que me indica son alturas de las variables, pero yo necesito un histograma. El histograma, como ustedes ven aquí, los límites de las clases, donde termina uno, empieza el otro. Eso quiere decir que las columnas tienen que estar pegadas. Para ello, vamos a seleccionar las columnas, le damos clic sobre cualquiera de ellas y se nos van a seleccionar todas. Ahí, como ven, esos puntitos me indica que están todas seleccionadas. Si quiero seleccionar solo una, pues nada más le doy clic nuevamente a la que quiero seleccionar, pero en este caso no, en este caso vamos a seleccionarlas todas porque quiero formatear a las 4 y le doy clic derecho, repito, selecciono, clic derecho y en la opción donde dice dar formato a la serie de datos,
vamos a formatear los datos. Lo único que vamos a hacer en este caso, cuando se nos habilite a la derecha la parte de formateo, nos vamos a ir aquí donde dice ancho de rango, y el ancho nada más se lo cambiamos a un 1%. Esto para que me permita que las columnas, le doy 1%, aceptar, para que me permita que las columnas estén pegadas. Ahora, lo que tenemos abajo de cada una de las columnas es 1, 2, 3, 4, porque eso es por default que lo va a hacer. Pero yo necesito que cada columna esté identificado. En este caso voy a identificarlos con los puntos medios. Para ello vamos a hacer lo siguiente. Vamos a seleccionar aquí abajo el eje horizontal, el eje X. Una vez que esté seleccionado, le damos también clic derecho, de nuevo, clic derecho y formatear los datos. Perdón, por estar leyendo aquí este mensaje. Seleccionamos el eje X, damos clic derecho. Uy, fue pocha. Ahí. Y seleccionamos más bien donde dice seleccionar datos. No vamos a formatear, vamos a cambiar los datos. Entonces, clic derecho, seleccionado, seleccionar datos. Y aquí es donde vamos a cambiarlos. Ven que dice etiquetas del eje horizontal. Entonces, ve que dice 1, 2, 3, 4. No, entonces le vamos a editar aquí. Vamos a decirle que edite y que en vez de eso utilice los datos del punto medio. Entonces, seleccionamos los datos del punto medio y luego aceptar, y ahora sí se me comparten esos y ya tengo identificadas las columnas. Entonces me está diciendo que el punto medio de esta columna es 57,88, el punto medio de esta otra columna es 59,63. Entonces ahí tengo ya identificado, y esta es una de las maneras de hacer el histograma, y esta es una de las maneras de hacer la tabla de distribución de frecuencias. Ahora les voy a enseñar una segunda manera. Si tienen alguna duda hasta ahí, porfa, me dicen. Vamos a ver qué dicen por aquí. Profe, la cantidad de clases, ¿qué la determina? ¿La determina usted? ¿La determino yo? Por lo que al principio, yo quiero 4 clases, pues uso 4 clases. Si quiero 5, pues utilizo 5. La idea es que estén agrupadas en la cantidad de clases que yo necesite o yo quiera. Ahí quise 4, entonces pues agrupé todos los datos, los agrupé en estas 4 columnas. Si yo hubiera escogido 5, bueno, entonces aquí hubieran habido 5 clases, pero entonces los cálculos hubieran sido diferentes, ya el intervalo hubiera cambiado porque ahí hubiera acomodado los datos en 5 clases. Obviamente van a cambiar los límites, van a cambiar las frecuencias. ¿Por qué? Porque en vez de ver 4 columnas voy a ver 5. Hay fórmulas para eso también, hay gente que utiliza fórmulas. Yo prefiero utilizar la lógica. Yo no voy a acomodar muchos datos en pocas columnas o viceversa. De eso ya es cuestión de cómo uno quiera trabajarlo. Sí hay fórmulas, eso sí, por aquello que no se extrañen, hay varias formulillas con las que uno puede usar para determinar el número de clases, pero aquí lo estamos haciendo de manera libre. Ok. Bueno, ahora les voy a enseñar otra manera con respecto a al uso, pero de tabla dinámica. Vamos a utilizar la tabla dinámica. Aquí sí, bueno, si han puesto atención, no sé si alguien levantó la mano, fue que me pareció. No. Aquí pues esto es optativo, porque aparte de que no es obligatorio, pues eso va a depender del gusto de cada quien. Digámoslo que hasta aquí, si entendieron y todo el asunto, digamos que hasta aquí está todo bien. Lo que voy a explicar a continuación es, digámoslo así, un plus, ¿ok? Pero sí está bonito. Igual todo lo que aplicamos antes tendremos que entenderlo para hacer lo que vamos a hacer ahorita. Vamos a hacer el agrupamiento y el histograma utilizando tabla dinámica. ¿Okay? Para ello yo me tengo que ir a la pestaña de insertar y ahí vamos a ver la primera opción que dice tabla dinámica. Entonces nos vamos a colocar donde quiero ver la tabla dinámica
y le doy insertar tabla dinámica. Aquí lo único que tengo que tener claro es dónde va a estar ubicada la tabla dinámica. Ya ahí está aparece esto porque fue donde yo me ubiqué, pero si la quiero en otro lado, nada más pues selecciono aquí la celda donde quiero que se vea. Y aquí el rango de datos, o sea, aquí tengo que seleccionar los datos para que queden ahí. Los datos tienen que estar con un título, o sea, entonces por eso ya aquí están mediciones. Entonces yo selecciono todos los datos, los 100 datos, incluyendo el rótulo, la etiqueta, como quieran llamarlo. Entonces aquí van a ver que me dice que está seleccionando los datos del A1 al A101. Entonces, digamos, hasta ahí estamos bien. Estamos escogiendo eso. Y se nos va a habilitar aquí la tabla dinámica, donde yo le pedí que me la colocara. Dame un segundo que se me viene un estornudo. Ya. Ahora sí. Y cuando yo selecciono la tabla dinámica todavía no tengo nada porque no le he trabajado, pues se me va a habilitar la tabla de campo, la parte de campo de trabajo, que es lo que tengo acá. Bueno, lo primero que yo voy a hacer es que vean que cuando se habilita la tabla dinámica, se me habilita una serie de datos que se llama mediciones. Por eso es que tengo que seleccionarlo con todo y título. Y esa parte de mediciones yo la voy a jalar. Lo que voy a hacer es que la voy a seleccionar y la voy a arrastrar a donde dice filas. ¿Okay? Entonces selecciono aquí, lo jalo acá. Vean lo que hace. Lo que hace es acomodarme los datos en filas. O sea, no importa la cantidad de veces que aparezca un dato, me lo va a colocar en una fila. Todos están acá. Si por A o por B, digámoslo así, no aparece el 60 no está, pues entonces no lo va a tomar en cuenta y no me lo va a poner en fila. En este caso están todos desde el 57 hasta el 64, pues entonces va a hacerme una fila para cada uno de ellos. Ok. Ahora vamos a agrupar esos datos. Aquí es donde yo puedo agruparlos sin necesidad de haber hecho todo esto que yo hice acá. Ahí los voy a agrupar. Lo único que tengo que tener claro es el intervalo. Yo el intervalo tengo que haberlo calculado antes. Entonces aquí está 1,75. Entonces los voy a agrupar. Para ello me posiciono aquí en alguno de los datos y doy clic derecho y voy a encontrar la opción que dice agrupar. Entonces ahí vamos a agrupar los datos. Ay, perdón. Y los vamos a agrupar de esta manera. Vamos a agrupar los datos del menor al mayor con un intervalo de 1,75, que es el que habíamos calculado. Entonces ahí se me agrupan. Va a ser el mismo agrupamiento que hicimos antes aquí. ¿Ven? Exactamente el mismo. Ahora lo único que me queda es que me cuente, que me haga un conteo de cuántos datos tengo yo entre cada uno de esos valores, entre cada uno de esos grupos, perdón. Lo que hago es que ahora eso mismo que hice antes de mediciones lo jalo, pero esta vez lo jalo aquí donde me dice valores. Y ahí me va a hacer el conteo. Como ven, automáticamente no tengo que ir contando, nada más aquí me los agrupa y aquí me los cuenta. Hace exactamente la misma distribución. Eso es lo que llamamos distribución, porque va a distribuir todos los datos en los grupos que ya yo tengo elaborados. Aquí hago una aclaración. A veces pasa que esto se los tira así. Entonces ahí dice, mira, ¿qué pasó? Es porque se los está acomodando de manera como sumatoria. Entonces lo que hacemos es que hacemos clic derecho y acá donde dice resumir valores, en vez de suma le dice que por recuento. Entonces nada más para que tomen en cuenta eso, si lo van a hacer aparte, resumir valores por recuento. Ahí está. Y listo. Entonces ya con esto yo puedo seleccionar los datos
volver a insertar un gráfico de columnas, hacer exactamente lo mismo que hice antes, vuelvo y repito, pues aquí le cambio el título, es un histograma, las columnas les voy a cambiar el ancho, y aquí tengo el histograma, perdón, de la segunda manera que lo podemos hacer. ¿Cómo? Estamos viendo el rango de cada columna, o sea, dónde empieza y dónde termina la primera columna, dónde empieza y dónde termina la segunda columna. O sea, aquí tengo los límites. A diferencia del anterior, lo que tengo es el punto medio, pero de cualquiera de las dos maneras lo puedo visualizar, lo puedo ver y lo puedo analizar. Ya eso depende de la preferencia de cada quien, cómo lo vea, cómo le guste. Profe, una pregunta. Eso del 1% en la gráfica, eso se hace solamente cuando los datos van seguidos, por decirlo así. Sí, yo escogí 1%, más o menos para que sepa, para que se dé una idea. Yo escogí 1%, pero es para que se vea esa rayita. Esta rayita que se ve ahí es precisamente por eso, porque perfectamente yo pude haber escogido 0%. 0% es nada más para qué tan separados estén las columnas. Pero si yo escojo 0%, vea lo que pasa. Quedan tan pegadas que pareciera una sola figura. ¿Sí? Entonces yo prefiero, hay gente que le gusta un 2%, por ejemplo. Un 2% tampoco es mucha la diferencia. ¿Ve? Se ve una rayita también, solo que un poquitito más. Yo lo que prefiero es a 1% para que estén pegadas, pero se logre ver la diferencia entre una columna y otra. Ok. ¿Alguna otra aclaración? ¿Alguna pregunta? Ahí en el material, voy a volver al material, a la presentación. En el material pues está explicado pues casi todo, más bien yo creo que expliqué más de lo que está ahí. Aquí hace alusión a una cantidad de 20 datos, ¿verdad? Que son 20 personas. Pues nada más ahí están, no dice los datos, no le indica los datos, nada más pues hace alusión a eso. Un montón de mensajes, hace alusión a eso y pues ahí va acomodando. Pues nada más hace alusión a que entre esos 20 datos hay 4 que pertenecen al primer grupo, 5 al segundo y ahí sustantivamente. Un poco acá, aquí en esto tal vez no le tomen cuenta, y nada más ahí es como a modo de incluir un poco más de la distribución de frecuencias, pero ahí conforme si ustedes siguen estudiando y llevan más estadística, pues van a ver que incluye más cosas en el cuadro de distribución, ¿verdad? Ojiva de probabilidades y demás, pero nosotros llegamos hasta lo que es la frecuencia y el punto medio. Lo demás es meramente aclaratorio, ¿verdad? Para llegar siempre aquí a un gráfico, pues el cual me permita ver la distribución de los datos. Y pues ahí ya les enseñé cómo pueden hacerlo en caso de Excel, con normal o con tabla dinámica. Eso pues ya va a depender de como quieran. Eso es como para enseñarles, pero en el examen vienen más que todo preguntas, ¿verdad? Referentes a lo que es selección única y a lo que es básicamente teoría. Ay, perdón. Yo creo que ya me está haciendo falta tomar café. ¿Alguna aclaración? ¿Alguna pregunta? Esas diapositivas, profe, es básicamente explicando lo que usted nos acaba de enseñar, ¿verdad? Exactamente. Toda la mayoría de estos. Ok.
Es que, bueno, cada quien tiene su manera de explicarlo. Digamos, aunque el material lo hice yo, pero este fue en colaboración con una compañera, yo decido mejor hacerlo con Excel, ¿verdad? Explicárselos en Excel de una vez para que vean como la parte operativa, digámoslo así, y las cosas que pueden involucrar. Igual, yo les expliqué de una manera, pero puede ser que hayan otras, ¿verdad? No les expliqué en Minitab, ¿verdad? Pero Minitab también tiene su herramienta para hacer histograma. Es más sencillo, sí, pero bueno, a final de cuentas, yo no sé qué tantos tienen ahí la opción de trabajar ya con Minitab. Ok, bueno, ¿tienen alguna otra consulta, pregunta, duda? Con gusto. Si ocupan algo adicional, me quedo por acá. Me preocupa el compañero Ricardo, que bueno, no sé exactamente, me escribe, pero me escribe ya cuando estamos acá en clase. Ahorita voy a ver cómo está el asunto con él. Bueno, una preguntita así, un paréntesis, que es Minitab. ¿Qué herramienta es? ¿Es para un móvil o igual para la compu? No, es para la compu. Ya se la muestro. Hay unas versiones que uno puede descargar piratas. Yo lo que les recomiendo es que no descarguen la opción de prueba. O sea, se van a meter a la página de BlackBerry and Cross, que es el representante distribuidor de este programa. La mayoría de las empresas en el departamento de control de calidad principalmente utilizan este programa. Pero si no, ahí en internet hay algunas opciones de descargarlo con craqueado, digámoslo así. Este pareciera como un Excel, pero no es Excel. Y aquí es donde tengo la posibilidad de hacer varias opciones, principalmente lo que es la parte estadística y la parte gráfica. O sea, veámoslo así, si estuviéramos en una clase presencial y todos tuvieran computadora, probablemente yo les digo, usamos esto, porque por ejemplo acá tenemos la opción de diferentes tipos de gráficas, entre ellas la que acabamos de ver, ¿verdad? Que es histogramas. Entonces ahí yo puedo trabajar la parte de histogramas. Aquí en herramientas de calidad puedo trabajar algunas herramientas de calidad también: Pareto, causa y efecto, gráficas de control, análisis de varianza, diseño de experimentos, en fin, son varias opciones que tengo. Por lo menos para la parte estadística es genial si todos tuvieran, ¿verdad? Pero bueno, es esto. Ok, genial. Sí, me interesa. Sí, pues ahí depende de la computadora que ustedes tengan, el sistema operativo, etcétera. Ahí sería genial que busquen. Normalmente hay videos en YouTube, ¿verdad? Hay varias versiones de Minitab, ¿verdad? Porque constantemente las están cambiando. Yo creo que ya van por la 21. Yo la que tengo la 17. Me pasaron por ahí la 19 y no la he instalado, porque básicamente la diferencia entre una versión y otra es muy poco. Así que pues ahí ustedes lo pueden buscar. Les da no sé si tengan cuidado de que no les vaya a meter un virus y esas varas. Pero sí, ahí lo pueden ir explorando, y ahí más adelante probablemente yo haga alusión o utilice la herramienta. ¿Quién levantó la mano? Dígame, señor. Pedazo otra vez. Eso también se puede obtener con licencia, también esa, Sí, profe. se puede obtener con licencia, sí, claro. No sé cuánto vale, pero vieras que no es baratilla. La vez pasada creo que habíamos cotizado y creo que valía como $100 por, no sé si era 1 o 3 años. Sí, claro, ahí con licencia. De hecho, creo que si compra la licencia, que la empresa es BlackBerry and Cross, así se llama, creo que le regalan algo. Ellos también dan capacitaciones. O sea, ellos dan capacitaciones en toda esta área de análisis de calidad y cosas por el estilo. El gerente dueño, digámoslo así, que es uno de los socios que representa acá en Costa Rica, es muy conocido en el medio. Así que pues uno ahí lo conoce más como capacitador, que otra cosa. No me acuerdo el nombre, es de apellido Moya. A ver, ahorita me acuerdo el nombre.
él es, pues no sé, una mente, ¿verdad? En esta cuestión de, él es ingeniero en estadística. Es una carrera que muy pocos tienen acá en el país. Así que, pues sí, maneja bastante muy bien la información. Y sí, ustedes pueden comprar la licencia, solo que, pues, yo lo que les digo es para que van a comprar las licencias y lo que la van a utilizar es para aprender. Ya si fuera que trabajaran con eso, sí, está bien. Pero de momento, si trabajan en una empresa y la empresa lo tiene, pues que la empresa lo compre. No, más bien es para pelotearlo ahí en la empresa, porque ahí usamos mucha estadística también y se lleva Bueno, mucho entonces gráfico de sí, control. sí, cualquier cosa, si no me pregunta y le digo el nombre del chaval o el correo electrónico, que como le digo, no me acuerdo el nombre, sí, pero sí es de apellido Moya, el ingeniero Moya, lo conocemos. Ah, de acuerdo, profe, gracias. Sí, ahí sí me pasa el dato, se lo agradezco. Ok. Sí, en cuestiones de empresas yo creo que hasta mejor, porque ellos brindan, aparte de brindar el producto, ¿verdad? Que es el programa, brindan la capacitación, les explican, les dan soporte y todo lo demás. Ok, De acuerdo, profe, gracias. bueno, con gusto. Bueno, voy a parar la grabación acá, a no ser de que tengan alguna otra duda, pregunta, consulta. De lo contrario, pues desearles feliz fin de semana y nos estaríamos viendo la próxima para la última clase de este módulo de estadística.